Voy a hablar un poco sobre el libro El Anti-Edipo de Deleuze y Guattari. Me gustaría hablar sobre todo el libro a lo largo de varios encuentros. Vamos a ver si lo podemos lograr, si lo puedo lograr. Y, y bueno, va a llevar tiempo porque es un libro bastante complejo, pero muy querido por mí. Eh, El Anti-Edipo, escrito por Deleuze y Guattari en conjunto a principios de los años 70, se llama El Anti-Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Eh, Como bien dice el título, Anti-Edipo es una declaración de guerra al psicoanálisis, ¿no? Sobre todo a ciertas categorías eh, como el Edipo, la castración, etc. Tampoco es una declaración de guerra a todo el psicoanálisis, ¿no? Eso hay que decirlo. Eh, Se reivindican muchas cosas de Freud, pero bueno, es una declaración de guerra. Eh, y no solo el psicoanálisis. Ahora, es un libro bastante complejo de leer, muy complejo porque presupone bastantes conocimientos previos y está escrito de tal modo que da la sensación de una suerte de escritura caótica, pero está hecho a propósito así, ¿no? Eh, entonces, como es tan complejo por ahí, es difícil también saber por dónde arrancar a hablar un poco de este libro. Y a mí se me ocurre que eh, se podría empezar a hablar un poco sobre el deseo, como para entrar en el tema. El deseo siempre ha sido pensado, ya sea por el psicoanálisis, por gran parte de la historia de la filosofía y por el sentido común, como deseo de un objeto. Yo deseo tal cosa, yo deseo mate, entonces tomo mate. Lo deseo, está feo, dejo de desearlo. Siempre deseo de un objeto. Ahora, eso es digamos, es lo más común, ¿no? Pensarlo así. Pero eso tiene varios problemas aparejados. Eh, Pensarlo así. Porque el deseo, si el deseo es deseo de un objeto, significa que entre entre el deseo y el objeto son dos realidades diferentes. Una cosa es el deseo y otra cosa es el objeto. El deseo se va a satisfacer cuando recién consiga el objeto. Por lo tanto, son como dos realidades diferentes. Pero al mismo tiempo, al deseo le falta ese objeto. Por lo tanto, el deseo tiene una falta. Y no solo eso, sino que el deseo se origina a partir de una carencia. Hay deseo precisamente porque no tengo ese objeto. Deseo ese objeto. Por eso deseo, porque voy en busca de ese objeto. Entonces, el problema ahí es que el deseo, el origen del deseo es una carencia, un vacío. Estamos pensando el deseo a partir de lo que le falta, a partir de una carencia. Y eso para un espinosista es inadmisible porque para Spinoza no hay vacío en la realidad. Es decir, la realidad es una sustancia, Dios o la naturaleza, como quieran llamarlo, pero en el sentido de que es una sustancia, de que hay, digamos, una suerte de, digamos, todo que es indivisible a cierto nivel de análisis, ¿no? Pero no hay vacío, no existe esa posibilidad, no hay vacío en la realidad. Entonces, pensar en el deseo como deseo de objeto trae implicado pensar que al deseo le falta algo, que el deseo es carencia. ¿Y qué van a decir de Deleuze y Guattari? Bueno, siempre hemos pensado el deseo así, y eso es un problema. Eh, hay, hay que pensar el deseo de otra forma, de otra manera. Ahora, el libro comienza
con una frase, sí, más o menos de estar en la primera página o por ahí, que dice más o menos así, no la recuerdo textualmente, pero dice, hay que salir hay que dejar de pensar en el neurótico de diván. Imaginen al neurótico de diván, es decir, el psicoanálisis. El psicoanálisis que en esa escena, con esa figura, digamos, del neurótico acostado en el diván. Hay que salir del neurótico de diván y empezar a pensar en el paseo del esquizofrénico. Dice, salir del neurótico y pensar en el esquizofrénico. En el paseo, ¿por qué el paseo del esquizofrénico? Porque el esquizofrénico, digamos, anda de acá para allá, es inquieto, no se va a quedar acostado en el diván, ¿no? Es decir, son metáforas, por supuesto, pero lo que quiere decir es salir de un modelo y pasar a otro. ¿Por qué salir de un modelo? Porque para Freud, en Freud hay una normalidad. Hay un sujeto normal para Freud, que es el neurótico. Hay una normatividad que la da la neurosis. El sujeto normal para Freud va a ser el neurótico. Es decir, el que pueda tener una resolución de su trama edípica favorable, digámoslo, ¿no? El neurótico es el normal. La esquizofrenia, como sabemos, es parte de la estructura psicótica dentro de lo que es la psiquiatría clásica, ¿no? Entonces es impensable que el modelo de la normalidad sea la esquizofrenia. Para Freud es impensable eso. Ahora, cuando Deleuze y Guattari dicen hay que salir del modelo de la neurosis, no están diciendo hay que defender un modelo del psicótico esquizofrénico. No. Porque, y esto, a ver, es medio complicado de explicar, pero la esquizofrenia, Deleuze y Guattari no la van a pensar como una patología. El esquizofrénico patológico, en verdad, es el esquizofrénico de hospital, pero es un esquizofrénico artificial. Es una persona que ha sido en algún punto, digamos, su deseo han sido derrotados. O sea, pensemos este libro fue escrito en los años 70, imagínense lo que eran los hospitales de salud mental en esa época y antes de esas épocas. Es decir, eran manicomios, centros, lugares donde se aniquilaban las subjetividades, básicamente. Es decir, el esquizofrénico de hospital, el esquizofrénico patológico, es un sujeto aniquilado por el sistema, digamos, de su sociedad, sea donde sea que viva. Ahora, no es eso a lo que van a apuntar Deleuze y Guattari. Ese es el fin del proceso de la esquizofrenia. Ese es el esquizofrénico que ha sido derrotado. No, lo que van a decir Deleuze y Guattari es que la esquizofrenia, en verdad, es el paradigma, el modelo, como realmente funciona el deseo de todos. Fuera de las estructuras. No importa si es neurótico, esquizofrénico y demás. El deseo funciona de manera esquizofrénica. Eso es lo que en cierta forma van a querer demostrar. Es decir, el deseo no surge a partir de una castración, no surge a partir de una estructura edípica, sino que el deseo funciona de manera esquizofrénica. Y eso es lo que van a querer demostrar y plantear y problematizar a lo largo del libro. Entonces, se sale en principio del modelo de la neurosis y se empieza a pensar el deseo, la subjetividad, digamos, desde el modelo de la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque el esquizofrénico vive la naturaleza como proceso de producción. Y esa es la clave. El concepto de proceso de producción. El deseo como proceso de producción, no el deseo como deseo de objeto.
en donde se producen dos realidades. No, el deseo como un proceso de producción. Dicen Deleuze y Guattari, no hay que pensar en la diferencia entre naturaleza y hombre, naturaleza, industria, naturaleza, artificial, o sea, como dicotomías. A cierto nivel, por supuesto que son categorías que nos permiten pensar muchas cosas, por supuesto, a cierto nivel. Pero no nos interesa esas categorías como dos categorías separadas, sino que nos interesan la naturaleza, el hombre, como procesos de producción. Es decir, nos interesan los procesos que producen a la naturaleza, los procesos que producen al hombre. Ese es el paradigma. No qué es el hombre, qué es la naturaleza. No, los procesos que producen al hombre, a la naturaleza. Un árbol, ¿qué es? ¿Es naturaleza? Fue plantado por un hombre, la semilla fue modificada genéticamente. Y si no lo fue, está inserto en un ambiente modificado de tal y tal manera por el hombre. Entonces, la diferencia entre naturaleza y hombre siempre es compleja porque está dentro de un proceso, dentro de procesos de producción, no de uno, de múltiples procesos de producción. Entonces, esas categorías dejan de tener tanto valor y pasan a ser como categorías ideales. Por lo tanto, ya no interesan tanto a la hora de pensar el deseo, a la hora de pensar la subjetividad. Digamos, entre producción y producto no hay una diferencia tajante, porque el producto sigue produciendo. Es también, es decir, forma parte también de procesos de producción. No es que el producto es un objeto acabado. Por lo tanto, ya la categoría de objeto es complicada, porque no es un objeto acabado. El objeto sigue produciendo. Si yo me compro unas zapatillas Nike, es decir, esa no es la etapa final de la producción, el consumo. Consumo la zapatilla y se acabó ahí. No, porque si me pongo las zapatillas de Nike y eso sigue produciendo. Por ejemplo, subjetividad. No es lo mismo ponerse una zapatilla Nike que otra zapatilla, ¿no? El otro día estaba dando clase en la cárcel y en determinado momento se me dio, sin querer, por bajar la vista, y me sorprendió lo limpio que tenían las zapatillas. Y la cárcel es un lugar totalmente pringoso, por decirlo. Es decir, hay lugares que son realmente sucios, ¿no? Dentro de la cárcel. No todos los lugares de la cárcel, pero en general muchos lugares sí, los pabellones y demás. Pero me sorprendió lo limpio que estaban las zapatillas. Yo nunca, jamás en mi vida tengo las zapatillas tan limpias. ¿Por qué? Porque la zapatilla, digamos, el producto final, sigue produciendo. En ese caso produce subjetividad. Y así todas las cosas producen subjetividad. Entonces, los procesos de producción nunca cesan. Nunca cesan. De cierta manera, ¿no? Entonces, fíjense cómo Deleuze y Guattari han dejado de lado la idea del deseo como deseo de objeto y ahora empezamos a pensar en el deseo como parte, digamos, de un proceso de producción. Y eso cambia completamente el paradigma, ¿no? Bueno, después vamos a seguir con otras partes que se va a complicar un poco más. Pero me parece que eso, como para empezar, es demasiado.